chicos, puro, ¿cómo se llama? Puro artículo en sí. Entonces, eso. Ahorita, en este caso, nosotros vamos a ver un poquito, chicos, de historia del Ecuador. Ya que continuando con el tema que nosotros hemos estado visualizando, pues en las clases pasadas. Aquí vamos a ver la historia del Ecuador, que es la época, pues, republicana. Aquí dentro de esta época republicana, nosotros vamos a ir observando, chicos, cómo ha ido evolucionando con el tiempo la parte de la República del Ecuador. Recuerden que justamente cuando nosotros estábamos explicando los sistemas de, o bueno, la evolución del Estado. Recuerden que nosotros habíamos mencionado que el Estado ha tenido a lo largo del tiempo ciertas modificaciones, que al inicio el primer Estado que vino a presentar era en Mesopotamia, con sistemas de gobernación de monarquía y así a lo largo del tiempo. Después, chicos, ¿qué pasa? En la actualidad nosotros vivimos una época republicana, pero obviamente esta época republicana, desde que comienza, también ha tenido cambios. Todo, chicos, en el proceso o en el sistemas siempre está en constante modificación, siempre está en constante cambio. Pero obviamente, chicos, la República, vamos a ver en este caso cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta la última constitución, o bueno, hasta el último periodo que hoy en día estamos presentes. Vamos a ir viendo. Ya, aquí dice fundación del Estado, porque eso es, chicos, viene la fundación del sistema de estados. Y recuerden que antes, ¿qué pasó? Pues con esto de la Gran Colombia, mis, separación de la Gran Colombia. Y eso lo habíamos visto en esto de la independencia de América. Recuerden que nosotros habíamos observado, pues, esto de Simón Bolívar, que Simón Bolívar, pues, se fue a estudiar por la parte europea. No, no, esta clase es para áreas administrativas, ajá, todavía las áreas pedagógicas es de, ahí mandaron el horario, una compañera de ustedes mismo, que es de 7 a 9, ajá, todavía no, despuesito, ya. Entonces, eso chicos, yo les había comentado, les había hablado esto de Simón Bolívar, que Simón Bolívar, chicos, era una persona que obviamente se quedó huérfano y su tío lo envía a estudiar, chicos, en la parte de Europa, porque él representaba a la parte, chicos, de los criollos. Entonces, ¿qué pasaba? Él cuando se va a Europa, coge esto de las ideas ilustradas, comienza a fomentarse a una independencia, a una libertad, a una autonomía, chicos, dentro del sistema económico, dentro del sistema político y crea esto de la Gran Colombia, viene a desarrollar esto de la Gran Colombia, pero lamentablemente no funciona, chicos, y pues Simón Bolívar viene a renunciar en este proyecto de la Gran Colombia. Y pues cada uno de ellos se viene a separar. Y ahí dice, ¿pasa cuándo? El 13 de mayo de 1830 las corporaciones y padres de familia de Quito decidieron constituir un estado libre e independiente con los pueblos del Distrito del Sur. Y por eso recuerden que hemos visto cuándo nace la primera constitución dentro del Ecuador, en 1830. ¿Con qué presidente? Con Juan José Flores, que fue el primer presidente, chicos. Porque una vez que desaparece, se desintegra la Gran Colombia, pues se viene a dar ya, chicos, un propio sistema de gobernación. Y especialmente aquí, en la parte, chicos, de Ecuador. Y al inicio, chicos, no es que se llamaba Ecuador, tenía el nombre de Quito. Dice, el nombre del país en la primera asamblea constituyente Riobamba, agosto de 1830, se decidió llamar al país Ecuador en lugar de Quito. Porque el nombre era Quito, chicos. Por eso dice, y padres de familia de Quito decidieron constituir un estado libre e independiente. Y después dice, pero después en la Asamblea Constituyente en 1830 de agosto en Riobamba se decidió llamar pues Ecuador. Y así, chicos, viene con esto del, bueno, referente a la línea ecuatorial que nosotros tenemos a nivel mundial. Entonces, eso, chicos. Entonces dice,
ya nos llamamos, chicos, Ecuador. Dice, esto hizo para evitar tensiones entre las regiones y en honores de los sabios franceses que visitaron la línea equinoccial hace años atrás. Miren, en honor a estas personas se decide llamar, chicos, Ecuador a este pedazo de territorio en la cual nosotros vivimos. Porque al inicio, miren, Quito era, chicos, el lugar, pero después se viene a tomar el nombre de Ecuador. Va, se paralizó. Aquí está. Ya dice, el país nació profundamente dividido en tres regiones principales que tenía poca relación entre sí. Ya, esto de aquí, chicos, yo sí pienso que cada una de esas regiones sí tenemos que aprendernos, por lo menos, a qué hace referencia cada uno de ellos. Dice, ahí está, chicos, dice Sierra Centro Norte, Quito. Centraba la mayoría de la población y mantenía el sistema de haciendas. De ahí está Sierra Sur, Cuenca. Se caracterizaba por la pequeña propiedad agrícola y artesana. Y de ahí está Costa, Guayaquil, experimentaba un crecimiento acelerado del latifundio, que era, chicos, los latifundistas, los dueños de extensiones de tierra, los dueños de bastantes propiedades en sí. Vinculado, chicos, ¿a quién? A la exportación, principalmente hacia potencias capitalistas como Gran Bretaña. Y esas son las divisiones que había, chicos, en ese tiempo en el país, chicos. Tres, Sierra Centro Norte, que está pues Quito, Sierra Sur, Cuenca, Costa, Guayaquil, en donde cada uno de estos lugares se llevaba un propio sistema, chicos, de manejo, un propio sistema, chicos, de funciones en sí. Ya, ahí está Quito, la mayoría de la población. Ya la parte de los sistemas de las haciendas. Cuenca, propiedades pequeñas y agrícolas y artesanos. Y Guayaquil, chicos, esto de los latifundistas con las exportaciones. Ya, entonces eso. Vamos a ver, chicos, la estructura social y poder. Aquí viene, chicos, el dominio terrateniente. Recuerden que en ese tiempo había estas personas de los latifundios, estas personas de los terratenientes, que tenían grandes extensiones de tierra. Y esas grandes extensiones de tierra venía, chicos, a este proceso de la producción, a ese proceso, chicos, de la exportación de ciertos alimentos, ya de los ciertos chicos alimentos, de los ciertos pues productos que se venían pues en este caso exportar. Dice, el nuevo estado estaba controlado por las grandes latifundistas, miren, señores de la tierra, que son los terratenientes, quienes reemplazaron la autoridad española por un control regional y local cuando llega este proceso de la independencia, pues ya no, ya las tierras, chicos, no son dueños allá de la parte europea, de la parte de España, sino y acá especialmente pues los que se encontraban dentro de este ámbito que eran los criollos, chicos, en este caso. Ya los que comenzaron a tener extensiones grandes de tierra y ellos se convirtieron, chicos, la autoridad. Se reemplazaron esta autoridad, chicos, pero ya no española, sino regional, local, aquí en este territorio. Entonces, esa era la estructura en ese tiempo. Primero, el dominio por parte de los terratenientes. De ahí tenemos, chicos, la mayoría excluida. Dice, la mayor parte de la población eran campesinos indígenas, sujetos a las haciendas mediante el concertaje. En algunas zonas aún persistía la esclavitud de personas negras. Entonces, eso, chicos, recuerden que ahí, pues las partes de los indígenas, ellos les daban estas parcelas de tierras. Y esas parcelas de tierras, ellos la trabajaban esas tierras, pero ese producto, chicos, la mayor parte era pues quitado por los terratenientes. Es como solo les prestaba la tierra, nada más, chicos.
y todo lo que venía, chicos, a producir se hacía cargo, chicos, los dueños de las tierras. Y mira, dice, en algunos lugares todavía existía estos procesos de la esclavitud. De ahí, chicos, vienen las desigualdad política. Dice, solo una pequeña élite tenía derecho al voto. Censatario, dice. Se excluía totalmente a las mujeres, a los analfabetos, que eran la mayoría y a quienes no poseían propiedades. Ya ahí, chicos, solo recuerden que nosotros habíamos analizado, pues dentro de la Constitución de 1830, decía, solo los hombres, solo los que tienen una propiedad alrededor de 300 pesos, solo los que están casados, a mayores de 21 años o casados, chicos, pueden ejercer este derecho al voto. Y obviamente venían a censar, chicos. Y ahí se veía, chicos, quiénes podían acceder al voto y quiénes no tenían este derecho al voto. Entonces, aquí dentro de este sistema, al inicio, pues se manejaba de esa manera, chicos. Ahí estaba el dominio de los terratenientes y las demás grupos, chicos, eran totalmente excluidos. Las mujeres, chicos, los indígenas, los campesinos y peor del sistema político. Tampoco ahí se venían a incluir, chicos, las mujeres, los analfabetos. Ya se les venía a excluir. Ya también, chicos, tenemos la situación política inicial que se venía a presentar al inicio, cuando se viene a fundar, chicos, el primer estado aquí dentro del territorio. ¿Ya? Entonces aquí, chicos, dice, esta política o la situación política inicial dentro del territorio, pues era inestable. Las primeras décadas de la República se marcaron por la desarticulación económica y la falta de un mercado interno que uniera las regiones. Ya, porque aquí, chicos, recuerden que antiguamente, netamente, solo nos dedicamos pues a esta exportación, a esta comercialización de productos. Y nosotros no teníamos un mercado interno que llegase, chicos, a influir o el manejo, chicos, del sistema económico. Entonces, por ende, nosotros teníamos esa inestabilidad económica, esa desarticulación dentro de la economía, por esa falta, chicos, de mercado que carecía pues dentro del Estado. También, chicos, la falta de identidad nacional. Dice, hubo una ruptura profunda entre las clases dominantes criollas y el pueblo, lo que impidió la formación de un proyecto nacional unificado en sus inicios. Habían estas peleas, chicos, estas peleas entre estas clases dominantes, habían estos conflictos que se venían a presentar y eso obviamente, chicos, también al inicio hace o fomenta esta inestabilidad para venir a unificarnos dentro de una sola, chicos, nacionalidad. Entonces, al inicio obviamente fue un sistema político que era muy inestable, chicos, que faltaba este criterio de la identidad por los diferentes conflictos que se presentaban en las clases dominantes al inicio. Inicio, chicos, cuando ya se divide pues esta gran Colombia. Entonces, eso pasa durante su fundación, chicos, del Estado republicano. Ya miren, hemos visto que después de la separación de la Gran Colombia, pues Ecuador en 1830, específicamente específicamente el 13 de mayo, pues se viene a constituir, chicos, como un Estado libre e independiente. Y después viene a otorgarse el nombre, pues, de Ecuador. Ya, y después este país, Ecuador, se viene a dividir en diferentes regiones. Que, miren, en este caso habían tres. Dice que centro, norte, sur y costa. Ya que, bueno, todavía se sigue dividiendo las regiones de esta manera. Pero miren, habían solo lugares principales, Quito, Cuenca y Guayaquil. No como ahora que ya hay diferentes divisiones, chicos, dentro pues del territorio de la nacionalidad. Ya, y ahí está la estructura, chicos, que estaban los terratenientes, las personas que eran excluidas, chicos, que era la población, en mayor parte los indígenas, y
de ahí también, chicos, que se presentaban estas desigualdades políticas. Y la situación política al inicio, chicos, fue obviamente se presentaba esta inestabilidad y también, chicos, esta falta de identidad por las rupturas, los conflictos que tenían las personas de las clases altas. Ahora vamos a ver, chicos, las periodización de la República. Ya vimos un poquito del origen, cómo se dio, cómo se originó. Ahora vamos a ir viendo por periodo, chicos, que en este caso tenemos el primero, que es la periodización de la República. Y aquí vamos a ver, chicos, el Ecuador post-independencia, o sea, siglo XX. Ya al nacer como república, Ecuador no tenía una economía unificada, sino regiones aisladas como intercambios muy débiles. Coexistían sistemas antiguos como el concertaje, el trabajo servil en haciendas, o sea, en esto del servicio, chicos, de esto de la servidumbre con pequeños productores artesanales y los primeros indicios de salarios modernos. Y aquí, chicos, no es que Ecuador todo era, el sistema económico en sí era unificado, no, sino cada quien realizaba sus propios ingresos, chicos, propios manejos dentro de la economía. De ahí, chicos, vamos a ver esta parte dentro del Ecuador postmoderno, siglo XX, la transición al capitalismo, que ya venimos por lo menos a tener, chicos, un sistema económico más formado, más estructurado, la que nosotros llevábamos. Porque miren, éramos inestables dentro de la economía. Éramos en ese caso, chicos, inestables. Pero una vez que ya se viene a pasar, chicos, a este capitalismo, más o menos ya se viene a estructurar la parte, chicos, dentro del Ecuador, ya sea sin nivel político, social o económico. Dice, aunque el capitalismo ya dominaba el mundo, en Ecuador su consolidación tardó casi un siglo. Y aquí, chicos, esto del capitalismo, recuerden que es un sistema económico en donde, ¿qué pasa? Las dueñas de las empresas vienen a qué? A chicos, bueno, las dueñas de las empresas vienen a comprar la fuerza laboral de la mano obrera. O sea, las personas, los trabajadores venden su fuerza laboral, ya trabajando en las fábricas, trabajando yo qué sé, en las empresas produciendo diferentes tipos de productos en sí. Dice, ahí viene, chicos, una característica muy importante que se presenta se presenta o se refleja dentro de este sistema que era pues el capitalismo, que es el origen del cacao. Ahí dice, a finales del siglo XIX fue el motor que conectó finalmente al país con el mercado mundial. Aunque esto aumentó la dependencia, chicos, externa. ¿Por qué? Porque pasamos a depender, chicos, solo en esta exportación del cacao. Porque si no, no exportábamos este producto, pues obviamente, chicos, teníamos inestabilidad económica dentro de nuestra región. Entonces, por eso dice, aunque aumentó y aunque eso nos introdujo, chicos, al mercado mundial, ¿qué más? Nosotros llegamos a aumentar esa dependencia con la parte externa. También viene la integración regional. Dice, el éxito exportador ayudó a superar la fragmentación interna, porque recuerden que el país estaba dividido y cada quien velaba por esa sección, esa parte en donde estaban presentes. Y ahí después cuando viene a darse este producto, ese fomento de la exportación del auge del cacao, pues ya se vienen un poco unificar, a trabajar en conjunto para venir a lograr un desarrollo dentro, chicos, de la nación. También se vienen a presentar este apartado de los ciclos económicos y exportadores. Aquí la economía ecuatoriana se ha movido por auges de productos primarios seguidos de crisis. Por ejemplo, el cacao dominó hasta la crisis, chicos, de los años 20.
que ese es uno de los primeros productos que se vinieron a exportar, chicos, dentro, pues, de la República, el cacao. Y después se viene a presentar la crisis de los 20 y ya se termina, chicos, este sistema de producción o de exportación. Y de ahí, chicos, el banano. Dice, reactivó la economía desde finales del siglo 40 hasta los 60 y después otra vez se suprimió. Y después, chicos, del petróleo desde los años 70 hasta la actualidad, defendiendo el modelo económico contemporáneo, porque nosotros vivimos en un modelo económico contemporáneo, chicos. No vivimos ya en un sistema capitalista que dice, y el auge del capitalismo acá dentro, chicos, del territorio. No, sino, ¿cómo se llama? Ahora vivimos en esta economía de la temporánea. Y miren, esos son los ciclos económicos y lo que se ha exportado o los productos primarios que han venido a darse, chicos, dentro del Ecuador. El cacao, el banano y obviamente el petróleo, que también habíamos mencionado que se da el boom del petróleo, chicos. Comienza a darse en 1978, el boom del petróleo. Entonces, decimos los años 70. Y ahí comienza a generar, chicos, buenos ingresos dentro del Ecuador. Y hasta en la actualidad se viene a exportar, chicos, esto, o comercializar esto del petróleo. Y dice la transición al capitalismo. Dice, aunque el capital... Ah, no, eso ya lo vimos. Sí, sí, sí. Ahí se me ha repetido, chicos, varias veces. Ya, y aquí vamos a ver los diferentes periodos históricos que están dentro, chicos, de esta parte del Ecuador post independencia. Tenemos los periodos y el marco temporal y las características principales. En este caso vamos a estudiar, chicos, cada uno de ellos. Aquí les he presentado un cuadro de manera sintetizada dándoles a conocer estos periodos históricos dentro de la República, que básicamente es lo que nosotros estamos abordando. Tenemos el primer periodo, que es la fundación, chicos, a finales del siglo XIX, ya que aquí es el Proyecto Nacional de Criollos, Economía Regionalizada y Herencia Colonial. De ahí viene, chicos, el segundo periodo, que es la Revolución Liberal en los años 60, que aquí es el Proyecto Nacional Mestizo, inserción de plena en el mercado mundial y el auge capitalista. De ahí tenemos, chicos, el tercer periodo, que es los años 60 hasta la actualidad. Y el Proyecto Nacional de la Diversidad, marcado por la era petrolera y la búsqueda de la identidad diversa. Porque recuerden que ahora nosotros vivimos en un mundo o en una historia que se basa en la pluralidad, se basa en la diversidad. Diversidad de pensamiento, diversidad de cultura, diversidad, chicos, de tradiciones. Entonces, vamos a ir viendo y analizando cada uno de los periodos que se vienen a presentar. En sí son tres periodos, chicos, históricos. Ya el primero, el segundo y el tercero, que es el Proyecto Nacional Criollo, el Proyecto Nacional Mestizo y el Proyecto Nacional de la Diversidad. Ya, vamos a ver, dice el primer periodo de la época republicana. Se conoce como el Proyecto Nacional Criolla. Recuerden que aquí, recuerden, chicos, que en este periodo, cuando llegó esta independencia, ¿quiénes fueron los que se hicieron a cargo? ¿Quiénes fueron los que tomaron el poder? Los criollos, chicos. Porque antes, cuando estábamos bajo la dominio de la corona, obviamente los principales que estaban en la cabeza no eran los criollos, chicos, eran los españoles. Ellos eran los que manejaban la economía, ellos eran, chicos, los que manejaban pues la política. Y obviamente los criollos, chicos, no es que no tenían riquezas, no tenían territorio, claro que tenían territorio. Incluso ellos, chicos, eran españoles, pero nacidos acá en América. Ellos nacían acá en América, por eso les denominaron criollos. Y cuando llegó esta independencia, pues obviamente los criollos fueron los que tomaron, chicos, cartas el asunto dentro
de esta época republicana. Dice, se conoce como el Proyecto Nacional Criollo y se extiende desde la fundación del Ecuador, que es 1830, hasta finales del siglo XIX, que es 1895. Dice, a continuación se va a presentar la información de manera detallada y obviamente relevante de cada uno de los periodos que se vienen a presentar dentro, bueno, de cada una de las etapas que se vienen a presentar dentro, chicos, de este primer periodo. Tenemos la primera etapa, que es la caracterización de la sociedad y el poder. Como era en el primer periodo de la época republicana, pues continuidad colonial. Dice, a pesar de la independencia, se mantuvieron rasgos coloniales, ¿ya? Como el sentido corporativo, la discriminación racial, la exclusión de la mujer de la vida política. O sea, todavía, chicos, a pesar de esa independencia, todavía se manejaba ciertas ideologías, ciertas actividades de la parte, chicos, de la parte del pensamiento, pues, europeo. Y entonces eso, ¿qué más? Dominio terrateniente, otra vez. Dice, el Estado nació dominado por los grandes latifundistas, por los dueños chicos de las tierras, quienes controlaban el poder regional. La mayoría de la población era campesinos indígenas, sujetos a haciendas mediante el concertaje, que era esto, chicos, de los pedazos de tierra que les daban. Ya, porque ellos no eran ya dueños de los territorios. Cuando vino esta conquista de América, pues obviamente los españoles les quitaron, chicos, los territorios y pasaron a distribuirse cada uno de ellos. Y cuando llega esta independencia, ellos no logran recuperar sus tierras, sino quienes pasan a dueños, chicos, los criollos, estos latifundistas, dueños de extensiones de tierra. Y ahí, chicos, venían las personas, los indígenas, a trabajar en estas tierras, porque les daban parcela, chicos, para que vengan a trabajar dentro de esos espacios, a venir, chicos, a dedicarse a esto de la agricultura, del cacao, después del banano, ya que fueron productos muy representativos y muy importantes dentro del sistema económico en ese tiempo para Ecuador. Ya, ¿qué más? Tenemos, chicos, participación limitada. Y otra vez volvemos a ver lo mismo. Recuerden, chicos, que habíamos visto dentro de la Constitución de 1830, se da a conocer, pues, que obviamente no todas las personas tienen derecho, chicos, bueno, no todas las personas son considerados ciudadanos y por ende no van a tener ciertos derechos frente a la sociedad, porque había un grupo pues extenso que se venía a excluir. Lo dice, el sistema político era excluyente, basado en un voto censitario que solo permitía participar a un reducido grupo de notables propietarios, dejando afuera a las mujeres, los analfabetos, los que no tenían propiedades, porque recuerden que ahí decía por lo menos tener una propiedad de alrededor de 300 pesos para poder tener, chicos, este derecho al voto. Y como digo, los venían a censar, chicos, para saber cuántos entraban en este proceso. Otra característica que se viene a dar dentro de la sociedad y del poder es la regionalización. Dice, el país estaba dividido en tres espacios económicos, que ya también lo acabamos de ver. Sierra Centro Norte con Quito, Sierra Sur con Cuenca y la cuenca del río Chicoso, la parte de la costa, Guayaquil. Ya en esas tres regiones se dividió, chicos, este país y pues actualmente está también dividido. Pero ahorita está como costa, sierra y Amazonía. Incluso actualmente tenemos, chicos, la insular, que es Galápagos. Entonces, eso, ahí en ese tiempo todavía no había. Ya vamos a ir viendo, chicos. Dice, el papel de la iglesia. Recuerden que el papel de la iglesia en ese tiempo, al inicio, en el primer periodo, obviamente, chicos, tuvo un papel muy importante, fundamental en el desarrollo de cada uno de la sociedad. Y dice, la iglesia católica mantuvo un poder decisivo,
controlando la educación, el registro de nacimientos, ve, mire, los matrimonios, funcionando como el primer soporte ideológico del Estado, porque recuerden que no, claro que antiguamente había chicos con los pueblos aborígenes, una ideología en sí, que era esto de la mitología, chicos que creían, bueno, no mitología, sino que pues, eran politeístas, que creían en varios dioses, chicos. Y cuando se viene a fundar el primer estado o el primer periodo de la república, pues obviamente viene la religión por parte de los españoles, se mantiene acá y se viene a crear el primer pensamiento del estado. Y ellos controlaban todo eso. La educación, chicos, controlaban. Antiguamente era la iglesia. Y miren, hasta la actualidad hay, que son las escuelas físico-misionales que saben encontrar. Ya, ¿qué hay, chicos, de educación mantenida por el sistema o parte religiosa? Hasta en la actualidad hay. Todavía se ha llegado a mantener, chicos. Y ahí la iglesia antiguamente era bastante poderosa, porque tenía bastantes territorios, bastantes tierras, se dedicaba a muchas cosas, tenía acumulación de riquezas. Antiguamente, obviamente, la iglesia, chicos, era una parte fundamental y muy importante dentro de la sociedad. Ya, eso. Ya, vamos a ver las etapas del primer periodo. En este caso tenemos la etapa uno, que es la fundación del Estado, que otra vez lo volvemos a repetir para que chicos no se olviden, para que lo vayan analizando, lo vayan visualizando, chicos. De ahí vemos desde el año 1830 hasta 1859. Dice aquí, viene a ver esta etapa bueno, la fundación del Estado, y se viene a dividir, chicos, en la florianismo. Dice el general José Flores. Ya Juan José Flores dominó los primeros años, basando su poder en una alianza entre militares extranjeros y latifundistas. Su mandato se caracterizó por el desorden administrativo y la rebelión permanente. O sea que había luchas dentro, chicos, del Estado. Entonces, eso es el florianismo, que ahí el inicio, chicos, recuerden que fue Juan José Flores el primer presidente que nosotros tuvimos. ¿Y cómo mantuvo este sistema de gobernación? Por alianzas militares y por latifundios. Y su sistema de gobernación, bueno, no, mire, se caracterizó por el desorden que se presentaba pues en la parte administrativa y la rebelión que se presentaba dentro de estos espacios. Detenemos, chicos, revolución marxista. Dice, en 1845 se viene a dar esto. Dice, una revuelta civil en Guayaquil expulsó a Flores del poder tras su intento de perpetuarse como la carta de la carta de la esclavitud. Entonces, ahí qué pasa, chicos, se quería dar esa carta de la esclavitud. ¿Y qué dicen? No, pues la gente se levanta, chicos, en Guayaquil. Ya, porque ahí pertenece la región, chicos, de la costa. Y ahí, pues, había ciertos tipos de etnias que pertenecían y se le rebelan, chicos, y sale Juan José Flores. De ahí viene, chicos, las reformas Urbina. Dice, en las décadas de 1850, el general José María Urbina impulsó medidas liberales como la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena. Ya no se pagaba, se dice supresión, eliminación, disminución, chicos, erradicación de ese tributo que los indígenas pues tenían que dar, chicos. ¿Ya? Y eso fue las reformas de Urbina en 1850 con este general José María Urbina, ya que da estas medidas liberales como la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena. De ahí tenemos la crisis de 1859. Dice, el país casi se disuelve debido a conflictos entre oligarquías regionales, llegando a existir 4 gobiernos autónomos simultáneamente. ¿Veis? Aquí dentro, chicos, del mismo estado, comienza a tener varios sistemas de, ¿cómo se llama?, de gobernantes. Dice 4 gobiernos, miren, autónomos, dice, que cada uno de ellos
funcionaba dependiendo de las características, dependiendo de los fines, dependiendo de los propósitos que se plasmaban. Entonces, bien, casi por eso se viene a disolver pues el país. ¿Y eso cuándo pasa? En 1859. Viene la segunda etapa, la primera etapa que vimos, y todo esto pasa en el primer periodo. Cuidado si me vayan a confundir. Todo esto todavía estamos estudiando del primer periodo. Ya estos de aquí, aspectos fundamentales, ya acabamos de ver las características. Ahora vamos a ver las etapas que acabamos de ver quién, la fundación del Estado. La segunda etapa hace referencia, chicos, a la consolidación del Estado. ¿Que eso cuándo viene a pasar? En 1860 a 1875. Aquí se viene a presentar los subdivisiones dentro de esta consolidación del Estado, que es el garcianismo, va bajo la figura de Gabriel García Márquez. Y recuerden que Gabriel García Márquez sube a la presidencia en 1861. Ahí sube la presidencia Gabriel García Márquez. En 1861. Incluso nosotros hemos visto cada una de esas constituciones. Pero obviamente no todas, pero los hemos visto, chicos. Y ahí decíamos que ahí, ¿qué pasó? Sigue siendo excluyente dentro de esta constitución. Y que ahí, pues por lo menos dicen, bueno, ah, la condición para pertenecer a la ciudadanía es pues tener más de 21 años o estar casado y saber leer y escribir. Esas eran las condiciones dentro de este sistema. Dice, bajo la figura de Gabriel García Moreno, se logró la centralización administrativa y modernización del Estado. O sea, ya se vino por lo menos a controlar, chicos, la parte administrativa dentro del Estado. Se vino a organizar adecuadamente. Ya, y se viene a dar modernización, chicos, ese sistema de gobernación. También, chicos, viene la modernización y educación. Se fundó la Escuela Politécnica Nacional. Miren. Porque esta escuela, chicos, esa escuela incluso está en la universidad, chicos. Ya dice Escuela Politécnica Nacional. Se crearon escuelas y se planificaron obras públicas por primera vez. Ya yo que sé, esto de los puentes, las calles, eso, chicos. Comienzan a darse estas, ¿cómo se llaman? Mm, estas obras públicas. Viene la confesionalidad. Aquí dice, se negó un concordato con el Vaticano. Se negoció, chicos, un concordato con el Vaticano, otorgando a la iglesia, miren, el monopolio sobre la educación y la cultura. La Carta Negra, que se da a conocer cuando, en 1869, que exigía ser católico para ser ciudadano. Miren, chicos, ahí cuando se hace ese concordato con el Vaticano, dijo, bueno, ya aquí la iglesia se encarga netamente de la educación y la cultura. Y dentro de esta Carta Negra dice, bueno, para pertenecer a la ciudadanía tienes que ser católico, si no, no. Entonces, eso, chicos, porque ahí recuerden que la iglesia tiene en ese tiempo un papel principal, fundamental para la sociedad. Eso. Y viene, chicos, la represión. El programa de García Moreno se ejecutó con una mano dura, recorriendo a fusilamientos y cárceles para silenciar a la oposición, a las personas que se levantaban, pues en ese tiempo, pues contra este concordato, chicos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo estos procesos, chicos, de fusilamiento, donde los mataban, los disparaban o los metían a la cárcel para no ver estos movimientos, estos levantamientos, estas revueltas que se venían a presentar dentro del espacio del territorio. Y de ahí tenemos, chicos, la otra etapa, que es la auge y la caída del Estado oligárquico terrateniente, que es de 1875 a 1895, que aquí viene a dar este auge del cacao, que ya lo acabamos de ver, que son características de estos periodos.
Dice, a partir de los años 70, Ecuador experimentó un crecimiento económico acelerado gracias al incremento de las exportaciones del cacao, lo que fortaleció la burguesía comercial de Guayaquil. Entonces eso, miren, los burgueses, chicos, miren, son los que se dedicaron a este proceso de la comercialización. Entonces ahí en los años 70 pues fue un tremendo auge y un tremendo aporte, chicos, esto de las exportaciones del cacao. Y de ahí, chicos, viene el progresismo. Dice, tras el asesinato de Gabriel García Moreno, surgió una tendencia intermedia llamada progresismo, con presidentes como Antonio Flores y Luis Cordero, que buscaba la modernización estatal y la adaptación del mercado internacional sin romper totalmente con la iglesia. Entonces, miren, lo mataron a Gabriel García Moreno. Y de ahí vinieron otros sistemas de otros presidentes que obviamente buscaban esa modernización. ¿Pero qué? Modernización, chicos, con el mercado internacional, pero sin romper esa alianza, esa fortaleza que tenían con la iglesia. Y de ahí viene, chicos, el fin del periodo. ¿Pero qué periodo? El primero que nosotros estamos viendo. La crisis del progresismo y escándalos de la venta, chicos, de la bandera, precipitaron la caída del presidente Luis Cordero, dando paso a la revolución liberal liderada por Eloy Alfaro. El 5 de junio, chicos, de 1895. También habíamos visto el de paro. Habíamos visto otro también, chicos, de la gobernación de 1906, pero en ese caso, chicos, cuando realiza ciertos cambios dentro del aspecto del contexto de la ciudadanía. Pero miren, Eloy Alfaro, chicos, fue una persona que luchó, bueno, impulsó pues esta revolución liberal para venir a liberarse, chicos, de esto de, por ejemplo, ahí de la iglesia. Ahí nace, chicos, esto del registro civil, que comienzan a salir los divorcios, porque, chicos, ya no es como que la iglesia la parte fundamental o la parte que domina dentro de la sociedad. Y se separa el Estado con la iglesia, se separan totalmente. Y miren, en la actualidad también vivimos, la iglesia, chicos, y el registro civil son entidades muy diferentes. Por eso la gente se casa, ya sea por el registro civil, y de ahí, chicos, por la iglesia se casan durante con este procedimiento, porque antiguamente solo era la iglesia manejaba eso, la iglesia manejaba los bautizos, los matrimonios, todo, la educación. Pero ahora, cuando ya la iglesia se separa, pues ya comienzan a nacer diferentes escuelas, como acabamos de ver, chicos, para llevar a cabo estos procesos de educación. Entonces, eso. Y comienzan a nacer estos chicos del divorcio. Entonces, todo esas son las etapas que se vienen a presentar en el primer periodo. Y por último, chicos, viene, dice, la cultura en el siglo XVIII. Dice, durante este periodo que es el que acabamos nosotros de visualizar, la cultura oficial tuvo un carácter elitista y regional. Porque elitista, ¿de qué estamos hablando? De los élites. ¿Y cuáles los élites en ese tiempo, chicos? La parte de los criollos. Pues dice, tuvo una cultura, chicos, de carácter elitista, de las élites, de que pertenecían a un grupo, pues, determinado. En este caso, criollos, porque ahí sabemos el proyecto de los criollos. Ese era, chicos, el primer estado del proyecto, netamente de los criollos. Y dice, se destacaban figuras como Eugenio Espejo, precursor intelectual, y más tarde Juan León Mera, ideólogo conservador y autor del himno nacional. Y Juan Montalvo, chicos, que incluso también lo habíamos visto dentro de estas lideraciones, chicos, de la diversidad, la pluralidad de las culturas y también un poquito en lengua y literatura, que él era, chicos, o manejaba un pensamiento liberal, manejaba pues estas revoluciones liberales. Incluso yo les había comentado, hay hasta un sindicato de Juan Montalvo que defiende, chicos, a los derechos de ciertos pueblos y nacionalidades. Dice, el pensamiento transitó de la ilustración hacia el romanticismo a lo largo de estas décadas, que también hasta en lengua, literatura,
hemos observado esta parte. Entonces, eso, chicos, del primer periodo de la República, porque eso estamos viendo. Periodo, chicos, en este caso, ve, primer periodo, chicos. Proyecto Nacional Criollo, economía regionalizada y herencia colonial, que es la herencia colonial es las tierras, lo que se quedan, chicos, los latifundos, los terratenientes, dueños de tierras. Regionalizada, pues que entramos a un mercado mundial con los diferentes sistemas de comercialización, en este caso el cacao. Sí, el cacao, chicos. Entonces, eso, bien. Ya hemos visto este proceso que se da, chicos, dice en 1830 hasta finales del siglo XIX, 1895. Y ahí estas son las características que se vienen a presentar. Y ahí miren, el papel de la iglesia, muy fundamental, ya decisivo, controlador dentro de la educación, matrimonio, nacimientos. Y ahí el principal soporte ideológico del Estado. Por eso me dice, en la Carta Negra, si quieres ser ciudadano, tienes que ser católico. Y si no, no perteneces a la ciudadanía. Y ahí están las diferentes etapas que se vienen a presentar en la fundación del Estado. El florinismo con el primer presidente Juan José Flores. Y de ahí la revolución marxista que se da, chicos, en Guayaquil con la expulsión de Juan José Flores por esta carta de la esclavitud. De las reformas urbinas con José María Urbina, que impuso medidas, chicos, liberales, abolición de la esclavitud, y viene a dar esta crisis de 1859 con estos chicos de las conflictos que se vinieron a presentar en la parte interior del país, en donde comienzan a salir gobiernos autónomos, que vinieron a otorgar esa inestabilidad. Y de ahí la segunda etapa, la consolidación del Estado, con el garcianismo, que es Gabriel García Márquez, que quería centralizar, o bueno, centralizó, chicos, la parte administrativa y quería entrar en un estado de modernismo. Y de ahí fundan, chicos, la Escuela Politécnica, se crearon escuelas, obras públicas, ¿qué más? El de la Carta Negra. Ya, y después se ejecutó con mano dura, ¿cómo se llama? En este programa de Gabriel García Moreno para silenciar las personas que se dedicaban a la posición. ¿Cómo? Con fusilamiento y cárceles. Y lo último, chicos, del primera etapa, pues era el auge del cacao, que gracias al auge del cacao se entra a un sistema de comercialización mundial. Y pues aquí, chicos, hay un sistema de crecimiento económico, en donde netamente quienes se vienen a fortalecer la burguesía. Y de ahí, chicos, viene el asesinato de Gabriel García Moreno. Ya, ¿qué más? Y finalmente, chicos, esto de la revolución liberal dominada por Eloy Alfaro en 1895, que ya comienza otra etapa, porque recuerden que comenzaba de 1830 a 1895, el primer estadio, chicos, de la República. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Ya, eso chicos, por el día de hoy, dentro de esta partecita de sociedad y política.